Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad analizaremos Mateo 2.7. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 2.7, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Hay un rechazo de algunas iglesias para formarse o para formar. Tenemos una cantidad de personas que por falta de formación bíblica pues han malinterpretado lo que dice la Sagrada Escritura, y hay una guerra casi constante contra la formación bíblica. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, las personas son engañadas fácilmente por sectas, por herejías. Por falta de conocimiento, las personas leen la Biblia, literalmente interpretan
y también predican disparates en contra de lo que la Sagrada Escritura enseña. Y predican otro Jesús, no predican a Jesucristo. Por eso es importante formarse como Jesucristo formó a los apóstoles durante varios años antes de enviarlos a predicar. La iglesia primitiva tenía maestros, significa que enseñaban conocimiento bíblico. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas fundamentales. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? Presentamos un texto bíblico traducido literalmente, sin mutilaciones de ningún tipo, sino sencillamente presentando el texto tal como aparece en los manuscritos antiguos. En segundo lugar, el objetivo hermenéutico es ¿qué quiere decir el texto bíblico? Tratamos de interpretar el texto bíblico, el lenguaje popular que la Biblia maneja, que el Nuevo Testamento maneja, un lenguaje muy parecido al suyo y al mío, cargado de un simbolismo enorme. Así era el lenguaje bíblico. No es un lenguaje ni filosófico, no es científico, no es jurídico, sino que era un lenguaje, más que todo, un lenguaje popular. Para interpretar la Biblia es necesario usar un método teológico, el histórico gramatical. Eso significa que nosotros tenemos que conocer el contexto histórico en el que se desenvolvió el texto bíblico que estamos tratando de comentar o interpretar. Hay muchos libros, hay libros de hermenéutica bíblica, hay libros de introducción al Nuevo Testamento, introducción a los sinópticos, introducción a Mateo, etcétera, que nos podrían ayudar mucho para conocer el contexto histórico, político, cultural, religioso de los tiempos de Jesús. A más saber, más claro nos queda el texto bíblico. Y la parte gramatical es la interpretación del texto bíblico tomando en cuenta la gramática del griego koiné, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. No necesariamente una palabra significa lo mismo a la hora de traducirse en griego que en el español actual. Por eso es necesario también tener conocimientos gramaticales. Y no solo la gramática griega koiné del siglo I, sino también tener conocimientos de gramática española. Eso nos ayuda a entender y a ahondar más en los textos bíblicos. Y el tercer objetivo es ¿qué me dice el texto a mí? La teología bíblica, a diferencia de otras teologías, es una teología vivencial. Cuando Jesús predica el Evangelio, Jesús predica un Evangelio para ser vivido. El compendio de conocimientos, la teoría es fundamental, es importante, pero ese compendio, esa teoría de conocimientos no tiene sentido si usted no lo vive. Estaríamos como los fariseos que Jesús tanto criticó, que dice, haga lo que ellos dicen, pero no lo que ellos practican. La teología bíblica cristiana es vivencial, es práctica, más que solamente acumular conocimientos teológicos. Por eso una teología que no me lleve a la vivencia no es teología bíblica. Será cualquier cosa menos teología bíblica. El texto bíblico Mateo 2:7 dice, entonces Herodes, secretamente llamando a los magos, averiguó de parte de ellos el tiempo del astro manifestándose. El tiempo en que el astro, la famosa estrella de Belén, se manifestaba. Aquí tenemos el texto bíblico. La Reina Valera dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios. Sabemos que no es sabios, sino que es magos. Y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. La Jerusalén 1976 dice, entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. El tiempo en que se manifestó el astro, dice el original.
Vámonos al interlineal un momentito y aquí vamos a ir viendo con la pluma, ir señalando tote, entonces, irodis o irodis, herodes, latra, secretamente, calesas, llamando, tus magos a los magos. Es mago la palabra, no sabio. Y cribusen, averiguó, de parte, aftón de ellos. Vea que aquí viene el apóstrofe, ¿verdad? Aquí par es de para, aftón, pero para que no se repitan las dos alfas, se abrevia a par. De parte de ellos, de los magos, ton cronon, el tiempo, tú, asteros. Este es el artículo de asteros, del astro. Y luego fenómeno, manifestándose. Es un participio, es un participio verbal. Muy bien, eso por ese lado. Recordarles que los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del llamado documento Q. Los capítulos 1 y 2 no son conocidos por Marcos ni por Lucas. Prueba de ello es que incluso presenta contradicciones con los primeros capítulos de Lucas, con todo lo que ocurre antes del Jordán. Entonces, es de suponer que no había un conocimiento de estos capítulos en el documento Q. Estos son relatos elaborados por un hagiógrafo desconocido. ¿Quién hizo el capítulo 1 y 2 de Lucas? De Mateo, nadie lo sabe. Es un hagiógrafo desconocido. Luego este relato es recogido entre muchos escritos, porque había una cantidad enorme de escritos sobre Jesús, según dice Lucas, que pululaban en el pueblo. Y esto es recogido en el llamado Evangelio según Mateo por un hagiógrafo desconocido. Nadie sabe quién escribió el libro de Mateo. La tradición posterior, décadas después, va a decir que es Mateo, pero obviamente no es Mateo. Ni Mateo escribió Mateo, ni Marcos escribió Marcos, ni Lucas escribió Lucas. Eso se lo adjudica la tradición, pero obviamente Mateo no pudo haber escrito Mateo, porque el evangelio, ninguno de los 4 evangelios gozó de autoridad en la iglesia primitiva. Pablo, que escribió muchas cartas, en ninguna parte menciona estos escritos. El que los menciona solamente es Lucas, cuando dice que hay muchos que han tratado de escribir la historia de Jesús y que él la va a escribir en orden, pero no en lo que es la iglesia primitiva no se habla de ningún evangelio escrito por alguien que tuviera autoridad. ¿Por qué se da ese fenómeno? La explicación es porque los apóstoles y los testigos de los hechos de Jesús estaban vivos, y para la iglesia tenía más valor escuchar el evangelio escrito que leer un evangelio de los miles que habían escritos en el pueblo. Estoy exagerando tal vez. Entonces, lo que sí se sabe que había escrito eran las cartas de Pablo. Hay evidencias también que los sinópticos no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo. Es decir, hay posibilidades de que estos evangelios fueron escritos tomados de un documento Q y de otros documentos más reelaborados y enviados a personas importantes fuera de Israel. Esto es lo que tenemos. Vamos a entrar en detalle. Tote es un adverbio entonces, ¿no? Irodis lo escribimos en la tabla para analizarlo, lo busco en el diccionario, es un sustantivo masculino. Herodes es un nombre de hombre, por lo tanto es un nombre masculino, ¿verdad? El paradigma es Irodis, que lo escribimos, lo traemos a la pantalla, lo vamos a traducir como Herodes. Y Irodis, así como está, buscamos la terminación is y la tenemos aquí. Es decir, no hay duda que es un masculino singular nominativo.
masculino singular nominativo. Entonces Herodes latra, entonces Herodes latra. Esto es un adverbio que se traduce secretamente, en secreto, ¿verdad? Secretamente. Calesas, esto es muy importante porque es el participio, lo busco en el diccionario, es un participio que viene de caleo, ¿verdad? Caleo. Como es un participio, está en aoristo activo masculino singular nominativo. Aoristo activo, ¿verdad? Aoristo activo de caleo, masculino singular nominativo, se va a traducir llamando. Y esta forma está en masculino singular nominativo. Bueno, ¿por qué utiliza el autor el masculino singular nominativo? ¿Por qué no utilizó otra forma? Bueno, el calesas, que sabemos que es de acá, ¿verdad? Es masculino singular nominativo. Usted no ve la forma en otro lado. La utiliza porque llamando, ¿quién está llamando? Llamando a los magos. ¿Quién está llamando? Herodes. Este participio se refiere a este sustantivo. Es decir, ¿quién llama? Masculino singular nominativo. Herodes llamando. Entonces, Herodes y llamando es como decir una especie de adjetivo, ¿verdad? Herodes llamando. Por eso tiene que estar igual que Herodes, porque el que está llamando es Herodes, llamando. Ahí está presente, no está en forma tácita, sino en forma real. Llamando tus magos, viene el sustantivo con su respectivo artículo. Yo busco magos en el diccionario, es un sustantivo masculino. Mago es un sustantivo masculino, por lo tanto escribimos toda la estructura masculina y viene del paradigma magos, ¿verdad? Que se traduce mago. Entonces magos, que se traduce como mago, y aquí tenemos en negro y rojo todo lo que es el paradigma de magos. Magos yo lo busco, bueno, la terminación us la voy a encontrar aquí, digamos, es un masculino plural acusativo. Y obviamente viene acompañado del artículo tus, que es masculino plural acusativo. No hay duda que es masculino plural acusativo y se traduce a los magos, llamando a los magos, ¿verdad? Masculino plural acusativo, que concuerda con su artículo masculino plural acusativo. Recordemos que los artículos y los sustantivos concuerdan en género, número y caso. Llamando a los magos, y cribósen, lo escribimos en la tabla para buscarlo y analizarlo. En el diccionario me dice, eso es un verbo aoristo indicativo activo, tercera singular, que viene de acribó. Entonces este es el paradigma, acribó. Como hay tres paradigmas, el activo, el pasivo y el medio, tengo que buscar la voz activa, el paradigma activo de acribó. Aquí está el activo de acribó, que yo voy a traducir como averiguar. Averiguar, indagar, investigar. Averiguar. Entonces viene y cribuse. La forma y cribusen está en el aoristo indicativo tercera singular. Tiempo aoristo, modo indicativo, tercera singular. Y ya está aquí, ¿no ve? Ahora lo conjugo. Conjugamos el verbo averiguar. Yo averigüé, tú averiguaste, él averiguó. Averiguó en voz activa, averiguó. Entonces, llamando a los magos, averiguó. Eso significa y cribosen. Averiguó, y viene par. Par es de para, ¿verdad? Una preposición conjuntiva de parte de, par o para. Aquí viene sin la alfa porque dos alfas chocarían, entonces el autor las divide, el autor sagrado. Par aftón, de parte, y viene aftón,
Aftón, Aftón, la busco en el diccionario, me dice que Aftón es un pronombre personal de Aftos. Este que es la tercera, Aftón, está la primera, la segunda y la tercera, Aftos es la tercera persona, tiene masculino, femenino y neutro, a diferencia de la primera, a ego, y la segunda, su, que no tiene género. Esa sí tiene. Ahora, Aftón, estamos seguros que Aftón, ponga atención aquí, usted encuentra Aftón aquí en el masculino, lo encuentra en el femenino y lo encuentra en el neutro. Y usted dice, ¿qué es Aftón? ¿Masculino, femenino o neutro? Entonces tiene que preguntarle a Aftón a quién representa. Dice, preguntó de parte de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los escribas y los sumos sacerdotes. Recuerda que eso es masculino. Por lo tanto, esto es masculino. Porque esos ellos que representan Aftón son masculinos. Entonces, es masculino, plural genitivo, obviamente, ¿verdad? Los tres son plural genitivo. Entonces, ahí está. Averiguó de ellos, así se traduce. Y luego viene ton chronon. Viene el artículo con su respectivo sustantivo. Entonces, ton chronon lo anotamos aquí, los dos, ¿verdad? Ton chronon. Y buscamos chronon en el diccionario, me dice, es un sustantivo masculino. Como chronon es un sustantivo masculino, el tiempo es masculino. Luego el paradigma es chronos, este es el paradigma. Entonces, busco y anoto el paradigma chronos en pantalla, en la estructura masculina. Ahí está chronos, ese es el paradigma. Y lo voy a determinar a ver qué función ocupa en la oración. Bueno, chronon, terminado en on, lo encontramos aquí. No hay otro lugar. Quiere decir que ese chronon es masculino, singular, acusativo, ¿verdad? Y viene el artículo que me termina definiendo claramente que está hablando del mismo sustantivo. Ton chrono, el tiempo, o al tiempo, ¿verdad? Es un masculino singular acusativo, al tiempo. Pasamos, y aquí aparece algo interesante. Tu, fenomeno, asteros. Este tú que aparece aquí es el artículo, tú que aparece aquí, fenomeno, ya lo vamos a ver, y asteros. Esto va unido porque tú es el artículo del sustantivo asteros. Tú asteros. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo aquí, tú asteros, ¿verdad? Es esto. Pero ahorita lo vamos a ver. Y viene fenómeno. Fenómeno que viene a traducirse es manifestar, manifestándose. Es un verbo, el feno. Y vamos a ver porque entonces el artículo ya lo vamos a ver con el sustantivo. Vamos a ver el participio. Es un presente medio y masculino singular genitivo. Y el paradigma es feno. Entonces yo necesito el presente medio de feno, que es el presente medio, es el paradigma de feno, pero en presente medio. Se va a traducir manifestándose o manifestando. Aquí en este caso está en masculino singular genitivo. ¿Por qué masculino singular genitivo? ¿Por qué no escogió otro? ¿Por qué no escogió, por ejemplo, el neutro, que es igual? ¿O por qué no escogió el femenino, etcétera? Bueno, el autor sagrado está hablando, ¿quién es el que se manifiesta? La estrella. La estrella, ¿verdad? Que viene con su respectivo artículo. Y estrella está en masculino singular genitivo, como lo vamos a ver ahorita. Entonces tiene que anotarse en el participio como masculino singular genitivo. Por eso es masculino singular genitivo.
Y aquí viene la estrella, que era tú, viene luego fenómeno y viene asteros. Ese tú es el artículo de asteros. Busco asteros en el diccionario y me dice que es un sustantivo masculino. Entonces aquí tengo el sustantivo masculino, pongo toda la estructura en celeste, que es masculina, todos los artículos, y luego veo el paradigma astir, anoto el paradigma astir, toda la declinación de astir, que es astro, y aquí la tenemos, astir, asteros, asteri, astera, etc. Todo eso es el paradigma de astir. Y luego tenemos que vamos a definir qué es, entonces, tú, asteros. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver primero el sustantivo terminado en os. Está terminado en os, aquí está. No hay otro terminado en os, por lo tanto, el sustantivo por sí mismo ya me dice que es un masculino singular genitivo. Pero termina de mejorarse cuando, o de clarificarse cuando vemos el artículo tú, que es un masculino singular genitivo. Eso significa que se traduce como es genitivo de la estrella o del astro. Del astro. Ve que viene separado para seguir el orden. Pero es el tiempo del astro manifestándose. Literalmente así es. Y por eso, como es masculino singular genitivo, entonces el participio que viene a ser como un adjetivo también tiene que ser masculino singular genitivo, igual que este. Y el artículo de tiene que ser igual que este, porque es lo mismo, ¿verdad? Concuerdan en género, número y caso. Y ahí tenemos la traducción de Mateo 2.7. Esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en Mateo 2.8.